What do we do? The world must know the truth. Was ist das? Eine Beerdigung? People will not remain silent. The world will tremble. Imaginen tener que suplicar por una bala, como si fuera un regalo otorgado por un arma misericordiosa, solo para recibir una carcajada cruel, mientras sostienes los cuerpos de tu familia entre tus manos. Esta no es una historia de ficción, es un relato crudo y narrado por los hombres que anhelaron la muerte durante años, pero fueron forzados a enterrar a los suyos como piezas en un juego de Tetris. En una de las masacres más grandes pero más enigmáticas de la historia, hoy conocerás a Solomon, el hombre que arrojó luz sobre la tragedia, pero que pagó con su vida la verdad de sus palabras. Antes de comenzar, extendemos un agradecimiento especial a los miembros del Club Élite en Minutos por su apoyo. Sin ellos, nada de esto sería posible. Si quieres ser parte de la familia, dale clic en unirse y estarás disfrutando de contenido exclusivo cada semana. Esta historia se basa en un hecho profundamente perturbador de la realidad. Durante la invasión alemana a Polonia en 1939, miles de judíos fueron capturados y trasladados contra su voluntad a campos de concentración para su posterior deportación. El relato comienza específicamente el 19 de enero de 1942, 3 años después del inicio de la ocupación, en un escenario desolador donde un grupo de hombres realiza trabajos forzados talando árboles bajo la presión constante de militares que les gritan órdenes para que se apresuren. En este entorno hostil conocemos a Solomon, nuestro protagonista. Debido a su infortunio, Solomon termina perdiendo un zapato al quedar atrapado en un denso charco de lodo. Sin embargo, antes de que tenga la oportunidad de recuperarlo, es azotado violentamente por uno de los guardias. Poco después, es conducido hacia una fosa donde otros prisioneros judíos cavan sin descanso alguno. El agotamiento físico y mental es absoluto, afectando a todos los presentes. Entre ellos destaca Wolf, quien, consumido por la desesperación y el hartazgo, ha decidido que no puede soportar más la situación y planea escapar. Wolf intenta convencer a sus compañeros de unirse a su plan de huida, pero ante la negativa de estos, opta por actuar en solitario. De manera decidida, rompe el mango de su pala y sale de la fosa, dirigiéndose a los soldados con la excusa de solicitar una herramienta nueva. Como era de esperarse ante la conocida crueldad de los militares, los soldados golpean violentamente a Wolf con el palo hasta que este se desploma en el suelo. Los oficiales planean ejecutarlo de inmediato por su supuesta idiotez. Sin embargo, en ese preciso instante, uno de sus camaradas interviene avisando que necesitan exactamente a 3 hombres para realizar otro trabajo. Debido a esta coincidencia, Solomon y Wolf comienzan a caminar por el sendero, acompañados por un tercer judío que marcha justo a sus espaldas, hasta alcanzar un camión estacionado a unos kilómetros de distancia. Durante el trayecto, Wolf le confiesa a Solomon que tiene una navaja oculta y planea utilizarla para escapar. Su estrategia consiste en cortar la lona del camión para saltar en el momento oportuno. Desde allí pretenden llegar hasta Grabow, donde existe un sacerdote que ayuda a los judíos a ocultarse. Aunque Solomon se muestra reticente y no quiere arriesgarse, es consciente de la cruda realidad. Cada día, la mitad de los que salen a trabajar no regresa. No tienen idea de cuánto tiempo les queda antes de que ellos mismos terminen en una de esas fosas que cavan hasta el cansancio. Al llegar al camión averiado, encuentran a un oficial de alto rango y a otros 2 judíos obligados a limpiar el vómito y la sangre en la parte trasera, restos de quienes no sobrevivieron al viaje. Más adelante llegan a una villa, donde un militar les pregunta si han tenido experiencia previa en labores de clasificación. Ante su respuesta negativa, él les advierte que se trata de un trabajo sencillo, pero con una condición letal. Si roban algo o si intentan hablar entre sí, su destino final será una pila de cadáveres. Unos segundos después, un camión llega cargado de judíos de avanzada edad. En ese momento, el militar se pone una bata blanca y finge ser un médico para recibir formalmente a los recién llegados. El grupo incluye tanto a adultos como a niños, a quienes se les repite incesantemente que todo estará bien y que finalmente han llegado a una zona segura. Allí escuchan un discurso del hombre a cargo, un joven llamado Lenz, quien les asegura que la falta de comida, las enfermedades y las terribles dificultades que han padecido están por terminar. Les dice que son muy afortunados por estar allí, ya que realizarán un trabajo especial. Lenz se muestra sumamente amable, finge preocuparse por su bienestar y les pide que, después de comer, escriban cartas a sus familiares. Les promete que dentro de la casa encontrarán todo lo necesario para estar cómodos y protegidos del intenso frío. Los demás militares también muestran una amabilidad inusual con los ancianos. Mientras esto ocurre, Solomon y Wolf permanecen en absoluto silencio, pues el sargento amenazó con matarlos si revelaban la verdad o hacían contacto visual con los visitantes.
Sin embargo, antes de que puedan comenzar su nueva vida, surge la noticia de una supuesta pandemia de tifus que mantiene a todos nerviosos. Bajo este pretexto, se les informa que todos deberán tomar una ducha obligatoria y entregar sus pertenencias personales para que sean desinfectadas. Una a una, las personas entregan todo lo que poseen y reciben un pedazo de papel como recibo. Niños, niñas y ancianos entran al edificio para pasar por el proceso de desinfección, tras haber escrito sus nombres en sus maletas y creído ciegamente en cada una de las palabras que los soldados les dijeron con falsa amabilidad. Mientras Solomon recoge los objetos, un hombre mayor llamado Aaron lo reconoce e intenta saludarlo. No obstante, el joven ha recibido la orden estricta de no hacer contacto visual con nadie y sabe que está arriesgando su vida si decide responderle. Todas las pertenencias son trasladadas a un depósito donde los soldados roban lo más valioso y clasifican el resto. En medio de esta tarea, Solomon se las arregla para sustraer un par de zapatos, logrando así resolver el problema que lo hacía cojear penosamente. Poco después, observan con horror cómo las personas entran a una sala para ser subidas luego a un camión. De 100 en 100, los gritos y los clamores por ayuda que emanan del vehículo son ensordecedores, y Wolf apenas puede soportar el peso de lo que está presenciando. Pero el horror no termina ahí. Las personas no solo son encerradas en los camiones, sino que el escape del motor se conecta directamente a una abertura trasera. Los prisioneros en el interior se asfixian lentamente por la inhalación de monóxido de carbono mientras Solomon y el resto del grupo caminan detrás del vehículo hasta llegar a la fosa. Si escuchar a 100 personas asfixiándose hasta la muerte no fuera suficiente, la tarea de bajar los cuerpos y llenar la fosa representa una tortura psicológica absoluta que solo pueden soportar los más fuertes o aquellos que simplemente no tienen otra opción para sobrevivir. Luego de varios minutos de gritos incontrolables y clamores de ayuda que no encuentran respuesta, el camión finalmente alcanza la zona de las fosas. Allí, los cuerpos cubiertos de vómito y sangre son desechados para repetir el ciclo una y otra vez. Cuando las puertas se abren, el hedor resulta casi insoportable. Algunos prisioneros aún muestran signos de vida, por lo que el sargento les dispara a quemarropa para terminar el trabajo. Solomon y Wolf escuchan cómo los militares les gritan que se olviden de posicionar los cuerpos de forma decente. Aprovechar el espacio es vital, por lo que les exigen que los apilen de cualquier manera, asegurándose únicamente de colocar los cuerpos más pesados en el fondo para optimizar el lugar. De repente, Michael, el judío que previamente había ayudado a Solomon a conseguir los zapatos, comienza a gritar desconsoladamente al reconocer a su esposa y a sus hijos entre la pila de cadáveres. Atrapado entre el dolor agonizante por la pérdida de su familia y los gritos incesantes de los alemanes que le exigen seguir trabajando, Michael estalla en insultos hacia ellos y les suplica que lo maten de una vez. El sargento levanta su arma en un gesto amenazante, pero luego se ríe con desprecio y le ordena que continúe con su labor, ignorando por completo su sufrimiento. Mientras tanto, el resto del grupo sigue apilando los cuerpos y cubriéndolos con cal para intentar retrasar el inevitable proceso de descomposición. Unas horas más tarde, una vez concluida la tarea, el camión se marcha para ser lavado y quedar listo para repetir el ciclo de muerte una vez más. Sin embargo, el transporte de regreso no aparece, por lo que Solomon y su grupo se ven obligados a caminar de vuelta al campamento. Para Wolf, la situación es clara. Ellos no tienen valor alguno para los militares y serán ejecutados en cuanto dejen de ser útiles. Ante esta realidad, Michael decide unirse al plan de escape. A mitad de camino, un civil polaco aparece con un judío capturado y lo entrega a los soldados a cambio de una recompensa monetaria. El prisionero entregado recibe un disparo inmediato en la cabeza y su cuerpo es arrastrado por sus semejantes de regreso a la fosa, mientras el resto del grupo continúa la marcha en un silencio absoluto. Apenas regresan a la villa, el sargento les ordena formarse en una fila para recibir su única comida del día. Esta consiste apenas en una sopa aguada elaborada con las sobras de los alemanes, cáscaras de papa y una rebanada de pan cubierto de moho. Mientras tanto, el sargento y sus hombres son esperados por una mesa impecablemente servida, con manteles limpios y copas de cristal. Al resto del grupo solo se le permiten 10 minutos de descanso antes de tener que formarse nuevamente para entregar el reporte a Lenz. El oficial no está nada satisfecho con el rendimiento del día, ya que solo se procesaron 9 transportes de los 12 que se habían planificado originalmente. Para Lenz, la cifra de 900 cadáveres resulta insuficiente y como represalia por la falta de eficiencia, decide castigarlos obligándolos a realizar flexiones de pecho de manera extenuante. Con cada orden que el oficial grita, el grupo debe arrojarse al suelo y ejecutar el ejercicio sin descanso. Sin embargo, cuando parecía que la jornada finalmente terminaría, a uno de los judíos se le cae accidentalmente una navaja que había logrado sustraer del depósito de pertenencias. El objeto metálico brilla en el suelo y Lenz logra divisarlo de inmediato. La molestia se refleja instantáneamente en su rostro y con un tono gélido ordena a todos que se detengan de inmediato, presagiando una consecuencia fatal por la falta cometida.
Como era de esperarse, el hombre es tomado por la fuerza y Lance ordena al sargento que le corte el cuello frente a sus compañeros, sin concederle oportunidad alguna de explicarse. Acto seguido, el oficial exige música y obliga a todos a bailar contra su voluntad, incluyendo a una joven que habían retenido desde esa tarde y con la cual los soldados se habían estado divirtiendo cruelmente. Para intensificar la humillación, los militares disparan al suelo para motivarlos a moverse cada vez más rápido mientras se burlan de su desesperación, hasta que la joven cae muerta por el impacto de una bala perdida. Lance se enfurece, no por la pérdida de una vida, sino por el hecho de tener que esperar hasta el día siguiente para conseguir otra víctima. Buscando prolongar el entretenimiento, ordena que coloquen botellas de vidrio sobre las cabezas de los prisioneros para practicar tiro al blanco. Aquellos soldados que fallan el disparo provocan la muerte inmediata del rehén, mientras que los supervivientes quedan marcados por un trauma profundo. Durante la segunda ronda de este juego macabro, Wolf recibe un disparo en el cuello y muere desangrado en cuestión de segundos. En sus últimos momentos de vida logra entregarle a Solomon un lápiz que mantenía oculto, suplicándole con sus últimas fuerzas que sea valiente y que no permita que su vida termine como la de los demás en ese lugar. Luego de esto, todos son llevados a las habitaciones para que puedan dormir un poco antes de que mañana se repita el mismo ciclo, esta vez con mayor intensidad para cumplir con los 12 transportes que Lance ha ordenado. Desde que vio a su familia muerta, Michael no ha pensado en otra cosa que no sea morir. Ahora que Wolf no está para liderar el plan de escape, la muerte parece ser lo único que les queda. Sin embargo, Solomon admite que Wolf tenía razón, nadie vendrá a rescatarlos y todos estarán muertos antes de que los rusos logren responder a la invasión. Solomon comprende que necesitan escapar de ese lugar y decide que mañana aprovechará cualquier oportunidad que se le presente para lograrlo. Él le cuenta a Michael cómo hace un año los soldados llegaron a su ciudad solicitando trabajadores y ofreciendo una buena paga por solo 2 días de labor. En aquel entonces, los militares se mostraron tan amables que incluso les permitieron bajar del transporte para estirar las piernas. Uno de los hombres se quedó rezagado y Solomon pensó que intentaría regresar a la ciudad. No obstante, el sujeto persiguió desesperadamente el vehículo hasta alcanzarlo y suplicó que lo subieran de vuelta. Irónicamente, aquel hombre fue el primero en morir cuando le dispararon por tardar demasiado tiempo ajustándose las agujetas de sus zapatos. En ese momento, Solomon comienza a llorar al recordar que no tenían la menor idea de las atrocidades que les harían. Su familia, incluidos sus padres y sus 4 hermanas, llegaron en uno de los camiones semanas después. Por esa razón, necesitan salir de allí para contarle a todo el mundo lo que realmente sucede en ese lugar. La mejor forma de hacer justicia por su familia es escapar y revelar la verdad. Aunque la navaja se perdió, Solomon posee un pedazo de vidrio que recogió del suelo y está decidido a hacer lo necesario para huir. Una vez que se ponen de acuerdo, Solomon pregunta a los demás si desean unirse al plan. Sin embargo, Goldman, el más anciano del grupo, les advierte que es una locura y les recuerda que si ellos se marchan, el resto será fusilado para mantener el secreto. Ante esto, Solomon se ofrece a orar por todos y utiliza el lápiz para anotar los nombres de los presentes. Les promete que si logra escapar, elevará una plegaria diaria por ellos, pero su decisión es firme. Cuando el camión esté en lo profundo del bosque, correrá por su vida junto a Michael. Uno a uno, los hombres se levantan y le dictan sus nombres y los de sus familiares para que Solomon se los entregue al sacerdote que Wolf mencionó anteriormente. Unos segundos después, los soldados regresan con la noticia de que el último transporte del día ha llegado. Se quedó varado en el camino y debido a esto deberán trabajar horas extras en plena noche. Esta situación resulta provechosa para Solomon, quien está decidido a huir. Bajo el manto de la oscuridad cree que tendrán una mejor probabilidad de lograrlo. Uno a uno, los judíos abandonan las barracas para dirigirse al bosque y repetir la farsa de que están ayudando a las personas, cuando en realidad las conducen hacia una muerte horrible. Solomon se asegura de sentarse junto a Michael mientras sostiene firmemente el pedazo de vidrio entre sus manos. Goldman los observa con una mirada suplicante, rogándoles en silencio que no lo hagan, y justo cuando están a punto de cortar la lona, él toma a Solomon de la mano. Un segundo después, Goldman se levanta. Su mirada les comunica todo lo necesario antes de caminar hacia los guardias para pedirles un cigarro. Con los rifles apuntando directamente a su rostro, Goldman recibe el cigarrillo mientras otro de sus compañeros también se mueve para cubrirlos. En ese instante de máxima tensión, Solomon aprovecha para cortar la lona y ambos saltan hacia el camino. De inmediato comienzan a correr desesperadamente mientras las balas rozan sus cuerpos de cerca.
En esta escena cargada de tensión, el estruendo de la persecución parece incrementarse hasta un punto ensordecedor, donde la muerte acecha con cada movimiento. Solomon corre con todas sus fuerzas y salta una cerca. Solo unos segundos después, una bala roza a Michael, pero el impacto no lo detiene y continúa corriendo desesperadamente hasta alcanzar el borde de la colina. Con cada disparo que resuena a sus espaldas, ambos comprenden que ya no hay vuelta atrás. Cuando finalmente llegan a la orilla del río, saben que la temperatura gélida del agua podría matarlos en poco tiempo. Sin embargo, es un riesgo menor comparado con el destino que les espera si deciden quedarse y permitir que los soldados los alcancen. Brazada tras brazada, Solomon logra alejarse de los captores, pero Michael empieza a perder sus fuerzas y se hunde durante varios segundos de máxima tensión. A pesar del agotamiento, Solomon se las arregla para sujetarlo y ambos continúan luchando contra la corriente hasta alcanzar la orilla opuesta. Cansados hasta un punto que pocos hombres podrían resistir, salen del agua y el frío extremo comprime sus músculos de inmediato. En ese momento, Michael le señala a Solomon que ha recibido un impacto de bala en la pierna. Tras revisar la herida, Solomon le informa que el proyectil pasó de largo sin tocar el hueso. Aunque el dolor sea intenso, aún puede seguir adelante, y en realidad no tiene ninguna otra opción si desean sobrevivir. Es aquí donde Solomon le confiesa a Michael que sintió como algo en su pierna se rompió al momento de saltar del camión. Sospecha que podría tratarse de una fisura. Sin embargo, ambos saben perfectamente que no pueden detenerse para averiguarlo ahora, pues deben seguir corriendo para salvar sus vidas. Paso a paso, bajo un frío abrumador, el bosque se siente más extenso y hostil que nunca. Tras un par de minutos de marcha forzada, el impacto del clima gélido se vuelve insoportable y sus cuerpos comienzan a temblar violentamente. No obstante, es demasiado tarde para dar marcha atrás, por lo que deciden entablar una conversación para intentar levantar el ánimo en medio de la adversidad. Comienzan a imaginar a Lenz colocando una botella sobre la cabeza del sargento y viéndolo morir debido a su propia y terrible puntería. Entre risas nerviosas, se preguntan cómo alguien puede alcanzar un rango tan alto sin siquiera saber disparar correctamente, y ese pensamiento los mantiene motivados para avanzar. Por desgracia, unos segundos después se topan de frente con un lobo salvaje. Solomon le advierte a Michael que mantenga el contacto visual en todo momento, pues no deben demostrar miedo si no quieren ser devorados. Por suerte, la estrategia funciona y el animal se retira poco después. El rugido del lobo es reemplazado por el de los camiones de transporte que se dirigen a la siguiente aldea, cargados de militares armados que pasan muy cerca de ellos, mientras permanecen ocultos a la orilla del camino, rezando para no ser descubiertos. Luego de los 60 segundos más atemorizantes de sus vidas, el convoy militar finalmente termina de pasar y ellos salen de nuevo al camino para continuar con su huida. Sin embargo, la herida en la pierna de Michael ha comenzado a pasarle factura. No es lo mismo correr con el cuerpo inundado de adrenalina que verse obligado a avanzar mientras te congelas con un agujero de bala en la extremidad. Tras caminar un trecho, los jóvenes avistan a un hombre polaco, pero en lugar de pedirle ayuda, deciden ocultarse de inmediato. Recuerdan con total claridad que los civiles suelen entregarlos por algo de dinero sin dudarlo ni un momento. Poco después logran seguir al sujeto hasta su propiedad. Allí divisan una fogata y comprenden que necesitan calentarse urgentemente o morirán antes de que amanezca. Por ello, se escabullen sigilosamente hasta el granero y permanecen en absoluto silencio para no ser detectados. Afuera, la esposa del granjero sale a buscar un poco de agua y tras unos minutos llega una motocicleta conducida por un soldado. Cuando la mujer ve accidentalmente a Solomon, sale corriendo hacia la casa, lo que les hace estar seguros de que los delatará. En medio del pánico, toman objetos afilados y esperan el momento justo para atacar a quien sea que se acerque. No obstante, unos minutos después, ella regresa con ropa diferente, sin las marcas que los identifican como judíos, y algo de comida. Les advierte que no pueden quedarse, pero que esos uniformes los mantendrán secos y a salvo por el momento. Tras ingerir apenas unos bocados de pan, los jóvenes se escapan de la choza robando la motocicleta del soldado, quien sale apresuradamente para dispararles. Sin embargo, su puntería resulta ser tan deficiente como la de Lenz y no logra alcanzarlos. A bordo del vehículo, Solomon y su amigo recorren una gran distancia rápidamente, y en su mirada se percibe la determinación de no detenerse por nada del mundo. No obstante, tras unas horas de trayecto, se topan de frente con un convoy de soldados. Intentan dar la vuelta para evitar el encuentro, pero descubren que otro convoy viene justo detrás de ellos, dejándolos sin ninguna vía de escape. No tienen más opción que atravesar la zona. Al acercarse, divisan un camión y un jeep volcado, con varios soldados prestando auxilio a los heridos. Solomon intenta pasar desapercibido, empujando la motocicleta con cautela. Al fondo del escenario se observa cómo los militares se llevan a personas inocentes mientras masacran a otras sin piedad. De repente, uno de los soldados les grita una orden y ellos se dan la vuelta con el corazón acelerado por el miedo. El oficial les indica que ayuden
ayuden a empujar el camión para sacarlo del barro, y Solomon accede de inmediato para no levantar sospechas. Rodeado de los mismos hombres que han aniquilado a su pueblo, Solomon finge ser polaco para evitar llamar la atención, pero el militar nota que Michael está herido y les pregunta qué ha sucedido. Michael utiliza el poco conocimiento que tiene del idioma para explicarle al oficial que fueron heridos por error. Afirma que una bala perdida lo alcanzó en la pierna, pero que no se trata de nada serio. En ese instante, el militar grita una orden en alemán y ambos se tensan, convencidos de que han sido descubiertos. Sin embargo, para su sorpresa, un médico aparece de inmediato y cargan a Michael en el camión para examinarlo, llegando incluso a suministrarle un poco de morfina para el dolor. Tras una mirada inquisitiva del oficial que podría haber hecho confesar al hombre más fuerte del ejército, Solomon logra superar la prueba y regresa con Michael a la motocicleta. Juntos aceleran a fondo sin mirar atrás, mientras en la lejanía observan cómo las aldeas arden bajo el fuego de la guerra. Para ambos, este encuentro resultó sumamente tenso y perturbador. Ninguno logra contener las lágrimas durante el trayecto al reflexionar sobre lo cerca que estuvieron de ser ejecutados y al experimentar una cortesía alemana que creían inexistente. Resulta irónico que hombres capaces de una crueldad tan extrema contra un pueblo que desconocen puedan ser tan cordiales con quienes consideran sus aliados. Solomon continúa conduciendo hasta que finalmente llegan a Grabow, la ciudad donde supuestamente reside el sacerdote que les brindará refugio. El lugar también ha sido azotado por el conflicto, y tras ocultar la moto en un sitio seguro, los jóvenes recorren las calles esquivando a los guardias. Michael le advierte a Solomon que no solo deben cuidarse de los alemanes, sino también de los Judenrat. Estos hombres encargados de las comunidades judías decidieron traicionar sus raíces a cambio de raciones de comida y privilegios, por lo que no dudarían en delatarlos. Tristemente, la traición entre semejantes es más común de lo que imaginan. El lugar parece estar completamente abandonado, pero ambos saben que confiarse en este momento sería un error fatal. Mantienen su estrategia para pasar desapercibidos, aunque son conscientes de que sus uniformes de ferroviarios ya no les sirven de protección. Se encuentran ahora en una colonia judía, y si las patrullas los descubren fuera del horario del toque de queda, serán ejecutados de inmediato. Al llegar a una vivienda, ven a un anciano entrar apresuradamente. Tocan a su puerta y le preguntan por el paradero del rabino. En medio de la desesperación, confiesan en pocos segundos que han logrado escapar de un centro de exterminio en Chelmno. Al escucharlos, el anciano les cuenta con esperanza que su hijo Jacob fue enviado a trabajar a ese mismo lugar hace meses. Solomon sabe perfectamente cuál fue el destino final de Jacob, pero decide no darle las malas noticias en ese instante. Simplemente le piden la dirección del rabino, pues lidiar con la inmensa tristeza de un padre que ignora que su hijo fue víctima de una ejecución cruel no es algo que tengan la fortaleza de hacer por ahora. A medida que recorren las calles, Michael tropieza y cae estrepitosamente, lo que los obliga a ocultarse rápidamente detrás de una pila de muebles abandonados, mientras una patrulla de soldados pasa a escasos metros de su posición. Cuando Michael finalmente recupera la movilidad necesaria para continuar, logran localizar la característica puerta azul del rabino y llaman con desesperación. El anciano les abre y, tras observar sus rostros demacrados y llenos de terror, les permite pasar de inmediato. En el interior encuentran a un grupo de personas que parecen haber mantenido cierta estabilidad. Allí les ofrecen comida y agua, y el rabino les pregunta amablemente si han venido buscando confesión. Sin embargo, la realidad que traen consigo es mucho más sombría. Cuando Solomon menciona que provienen de Chelmno, los presentes los confunden momentáneamente con mensajeros que traen noticias o cartas de sus seres queridos, pero la verdad es otra. Solomon le revela al religioso que Chelmno es en realidad una zona de exterminio donde cada persona que llega es asesinada sin excepción. Les explica con crudeza que miles de personas han sido enterradas por ellos mismos, incluidas sus propias familias. Para el rabino resulta extremadamente difícil creer tales palabras, ya que los alemanes han difundido con éxito la mentira de los campos de trabajo. Incluso mencionan que reciben cartas con regularidad. No obstante, Solomon les revela la verdad más desgarradora. Esas cartas son escritas bajo coacción justo antes de ser ejecutados, a un ritmo de más de 1000 personas al día. Unos minutos después, un médico llega para atender la herida de Michael, y Solomon aprovecha la oportunidad para revelarles a todos la absoluta verdad. Por increíble que parezca, cada hombre que ha sido enviado hacia los supuestos campos de trabajo está muerto. Padres, madres e hijos han sido asesinados sistemáticamente con el monóxido de carbono de los motores y sepultados, encajados como piezas de un macabro juego, en fosas ubicadas a solo unos kilómetros de distancia. El rabino se niega inicialmente a creer un relato tan atroz, pero Solomon le muestra la lista de nombres que escribió. Al revisarla, el religioso descubre
descubre con horror que uno de sus propios primos figura en ella. Solomon le relata detalladamente cómo los soldados llevan a cabo el proceso de exterminio y tras unos minutos de cruda explicación, la verdad queda completamente clara para los presentes. Todos han sido engañados y su gente está siendo masacrada sin piedad. Solomon le advierte que si aún tiene dudas, la única forma de confirmarlo sería yendo él mismo hacia aquel lugar, aunque le asegura que no regresará con vida. No importa su estatus como rabino, los soldados los matan a todos por igual. Cuando Michael menciona el nombre de Wolf, el rabino comienza a llorar desconsoladamente, hundiéndose en el dolor al enterarse de que su amigo murió durante un juego ridículo de puntería organizado por los alemanes. De repente, llaman a la puerta y unos hombres exigen ver al rabino. Se trata de polacos traidores que desean saber si ha recibido a algún recién llegado a su comunidad recientemente. Con algo de fortuna, el rabino logra deshacerse de ellos y acto seguido Solomon se ofrece a escribir todo lo que saben para que el religioso pueda utilizar sus conexiones y difundir la verdad. En ese momento, Solomon y el rabino sellan un pacto y el anciano le entrega lápiz y papel para que pueda narrar su historia. Sin embargo, en cuanto Solomon toca el lápiz, sus manos comienzan a temblar violentamente por el trauma, por lo que el rabino se ofrece a redactar todo por él. Palabra por palabra, Solomon relata las atrocidades que presenció y cómo los alemanes lo engañaron con falsas promesas de empleo y dinero para que abandonara a su familia, asegurándose así de que no estuviera presente cuando regresaran para masacrarlos. Explica que el campamento comenzó a funcionar el 8 de diciembre de 1941 y que solo en ese primer día 700 personas perdieron la vida de la misma forma horrible. Fue en esa jornada devastadora cuando Solomon encontró los cuerpos de sus propios familiares entre la pila de cadáveres, marcando el inicio de su pesadilla. Al recordar aquel momento, Solomon se encuentra al borde del colapso emocional, pero el rabino le toma las manos y le jura por su vida que se encargará de que el mundo entero conozca sus palabras. Le asegura que todos sabrán lo que sacrificó y lo que puso en juego para revelar la verdad, otorgándole así la fuerza necesaria para continuar con su desgarrador relato. Sus vivencias fueron plasmadas finalmente en 23 hojas de papel, constituyendo el primer testimonio directo de las masacres perpetradas por los alemanes contra el pueblo judío. Este informe fue compartido por la BBC a través de la radio el 26 de junio de 1942, convirtiéndose en el primer reporte oficial sobre el Holocausto. Miles de judíos fueron asesinados diariamente en camiones de gas, una técnica que luego evolucionó en cámaras de gas donde 500 personas perdían la vida en menos de 5 minutos. De los 220.000 judíos enviados al centro de exterminio en Chelmno, solo 4 lograron sobrevivir. La película concluye con una escena devastadora. El rabino llega al mismo campo de Chelmno como un prisionero más. Allí, Lenz aparece de nuevo para ofrecer su acostumbrado discurso de bienvenida, asegurándoles con una sonrisa cínica que, a partir de ese momento, todo estará bien para ellos. Toda la comunidad, incluido el rabino, llegó a ese lugar tan solo 3 semanas después de haber conocido a Solomon. Todos ellos murieron de la misma forma, asfixiados por el humo del camión para luego ser desechados en las fosas comunes. En cuanto a Solomon, fue arrestado junto a un grupo de hombres mientras intentaba escapar de Grabow. Desde allí lo enviaron a uno de los cientos de campamentos de la muerte esparcidos por toda la nación, donde fue ejecutado en una cámara de gas en abril de 1942. Solomon jamás llegó a ver el impacto de sus palabras. Su testimonio salió a la luz meses después de su fallecimiento y del de aquel rabino, pero el resultado de su sacrificio evitó que millones de personas más fueran asesinadas. Por otro lado, Michael se separó de Solomon en Grabow. Su herida en la pierna se había infectado y no pudo continuar el viaje. Semanas más tarde encontró refugio con una familia polaca que lo ayudó a escapar hacia Israel, donde logró tener una vida larga y formó una familia con 2 hijos. En 1962, Michael regresó para el juicio contra los oficiales alemanes como testigo principal. Allí señaló directamente a Lenz y a todos sus hombres como los asesinos de su pueblo. Su testimonio fue la pieza crucial para enviarlos a prisión por el resto de sus vidas. La película termina con una grabación real del Michael verdadero, relatando el día en que encontró a su esposa e hijas en una zanja. Su rostro se llena de lágrimas al recordar cómo suplicó por la muerte mientras los soldados se burlaban de su dolor.